Muchas gracias a los medios presentes. Simplemente comenzar agradeciéndole a Mirta Tundis por estar hoy, esta tarde aquí en Punta Alta acompañándonos y más que nada en realidad en lugar de decir que nos acompaña a nosotros, acompañando a los abuelos, a los jubilados como siempre lo hace ella. Así que la idea es esa, de charlar con ellos tanto aquí en el local partidario como luego en los distintos centros de jubilados que nos esperan. Y bueno, simplemente eso, agradecerle a ella como una de las tantas visitas tan importantes que hemos tenido el viernes pasado con Sergio, bueno, también lo ha hecho Margarita, así que en este esfuerzo de campaña importante, pero que en realidad es el contacto permanente con los vecinos, que como siempre decimos es lo que queremos, agradecerle y simplemente cederle la palabra a ella. Buenas tardes. Es algo que es muy claro lo que es el sistema previsional, en este caso con los jubilados. ¿Vos crees que los jubilados son tenidos en cuenta? No, en verdad se utiliza la palabra jubilados a la hora de las votaciones, a la hora de las campañas, pero vemos que son más las restricciones que están teniendo que lo que se le está dando. Vale decir, cuando el presidente estaba en campaña, en realidad en el 2015, lo que planteaba era el 82% para los jubilados, era quitarles el impuesto a las ganancias, que ningún trabajador más en su gobierno iba a pagar ganancias, y hemos visto que nada de eso se cumplió. De hecho, es que vemos que el jubilado tiene que vivir con 7.200 pesos, que es la movilidad. No se ha elevado el haber mínimo de jubilados, no se respeta lo que nosotros venimos planteando, que exista el piso de que ninguno pueda ganar menos que el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. Hoy que está en 10.000 pesos, vale decir que nadie podría estar ganando menos de 8.200 pesos, y de hecho que ganan 7.200. Los jubilados en su gran mayoría perdieron los medicamentos gratuitos. Ahora va a haber más restricción para la entrega de medicamentos gratuitos para enfermedades crónicas, porque si le dan una prestación social, quizás algún subsidio para alquilar o alguna ayuda económica o pañales o demás, le van a decir o una cosa o la otra. Entonces lo que sí vemos es cada vez más restricciones. ¿Por qué? Porque para los gobiernos, el que se fue, y para este gobierno más que nada, los jubilados son gastos. La reforma previsional, ¿cómo ves? Muy mal, no vamos nosotros desde un país, nuestro espacio político, obviamente liderado por Sergio Massa y Margarita Stolbizer, no va a acompañar ninguna reforma que afecte los derechos de la gente, porque la reforma previsional no es solamente que afecta a aquel que se tenga que jubilar, al trabajador, también va a afectar al jubilado, porque si vamos a los ahorros voluntarios es volver a las AFJP, es un ahorro individual que no es para repartir, existe el tema de la movilidad jubilatoria, ya lo vimos en marzo que quisieron dar una movilidad inferior a la que correspondía, y la intención de otorgar un solo aumento al año. Y además modificar la movilidad por un índice que es el RIPTE, que es de los trabajadores estables, que es inferior a el resto de los índices. Mientras nosotros planteamos desde nuestro espacio político, que lo tenemos presentado y está en la Comisión de Presupuesto, otorgar la movilidad teniendo en cuenta la recaudación, la variación de los salarios, pero también la inflación, ellos lo que quieren es quitar toda esa referencia y darlo solamente sobre un índice que es sumamente bajo. Así que en lugar de dar beneficio a los jubilados, cada vez se les van quitando más derechos. ¿Y ustedes cómo implementarían una reforma? La reforma para nosotros tiene que ver con otras situaciones que se dan en el país. O sea, hoy no todo aquel trabajador, los 10 últimos años son los mejores. Muchas veces no tenemos más aquel trabajador que recibe la medalla de oro por estar 35, 40 años en una empresa. Muchas veces los 10 últimos años son los peores. Entonces tenemos que avanzar sobre cuáles son los promedios aportados para saber cuál sería el haber. Por eso digo, no siempre el último
último sueldo, los últimos sueldos son los mejores. También tenemos que tener en cuenta a aquel trabajador o ex trabajador que tiene aportado 30, 40 años de su vida, que no eligió estar desempleado, que por una cuestión de reconversión de una empresa lo dejaron cesante o por cierre de una empresa lo dejaron cesante. Entonces, son jóvenes para jubilarse y viejos para trabajar. No consiguen trabajo, pero tienen que esperar 4, 5, 6 años para poder jubilarse. Tenemos el otro caso, que quizás no tenga todos los aportes y que haya llegado a la edad jubilatoria. Hoy una persona que no llega a los 30 años de aportes jubilatorios, que a los 65 años de edad, ¿qué dice el gobierno? Bueno, no, le damos la PUAN, la pensión universal al adulto mayor, sin tener en cuenta que tiene a lo mejor 15 o 20 años aportados. ¿Por qué? Porque no quiere establecer una moratoria en forma permanente para que la gente pueda compensar, o bien dar un haber proporcional a esos años aportados. Entonces creo que la reforma debe manejarse por otra circunstancia, no por aumentar la edad jubilatoria, no por ir a ahorros voluntarios a la vuelta de las AFJP, no por cambiar la fórmula de movilidad, no para dar un haber por parte del Estado inferior al que hoy está dando. Entonces, tengamos en cuenta que desde nuestro espacio, desde el espacio de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, no vamos a acompañar ninguna reforma que afecte los derechos no solamente de los jubilados, sino también de los trabajadores.